Las historias tenebrosas de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La Llorona. Iniciaré este libro hablando precisamente de aquellas historias que escuché cuando era niño al llegar a vivir a Atizapán de Zaragoza, Estado de México. De esto hace más de 30 años. A pesar de que es un recuerdo muy lejano, tenía yo 4 años de edad, aún lo tengo presente. No puedo decir que como si fuera ayer, pero sí tengo algunas imágenes de aquella tarde que llegamos a nuestro nuevo hogar a bordo del camión de mudanzas. Al poco tiempo de estar aquí, hicimos amistad con los vecinos, los cuales nos recibieron con gusto, pues en aquella época, a principios de los años 80, en esta colonia había pocas casas. Llegamos cuando las calles aún no estaban pavimentadas, tampoco había alumbrado público. Por tal motivo, cuando caía la noche, la gente ya no salía, y no por temor a la delincuencia. Antes podías andar a altas horas de la noche sin temor a que te asaltaran, sino por las historias que se contaban sobre la Llorona. Así es, la mujer que ahogó a sus hijos en un arrebato de coraje al enterarse de la traición de su marido. En Atizapán de Zaragoza hay varios ríos, los cuales se conectan entre sí. A una cuadra de distancia de mi casa pasa un río que en los años 80 no estaba bardeado. En los días de lluvia incrementaba su corriente, pero no representaba ningún peligro, pues no era profundo. En ese río, una noche vi pasar a la Llorona, nos contó una vecina cuando estábamos cerca de este jugando. Ella fue de las primeras en llegar a esta colonia. Construyó su casa de acuerdo a sus posibilidades. Primero levantó unos cuartos y después otros conforme fue teniendo. El baño lo tenía afuera de su casa y este tenía paredes de asbesto. Una madrugada ella se despertó con la necesidad de ir a orinar. Mientras estaba sentada en la taza del baño, escuchó un desgarrador lamento. No escuché el ay mis hijos, como dice la gente. Solo era un lamento horrible. Ella se levantó, ya había terminado, y se asomó por un pequeño orificio que había en una de las láminas. Fue entonces cuando vio pasar un bulto blanco flotando sobre el río. Inmediatamente corrió hacia su dormitorio y se encerró a piedra y lodo. Este es uno de los muchos casos que tengo registrados de la Llorona en Atizapán de Zaragoza. Otras experiencias las he narrado en el libro Relatos Espectrales. Incluso el último reporte se dio en el año 2014 y me enteré de este gracias a las redes sociales. Un joven posteó en un grupo de Facebook que la noche anterior había escuchado el tenebroso lamento de la Llorona en la colonia Arboledas. Así que no descarto que más adelante se repita este fenómeno. Pero el primer reporte sobre la Llorona, o al menos el más antiguo del cual tengo conocimiento, data aproximadamente de 60 años. Don Pablito, que en paz descanse, tenía alrededor de 70 años de edad cuando nos contó que su hermano mayor, Heriberto, tuvo la suerte de toparse con la Llorona cuando era joven. Eran alrededor de las 12 de la noche. Heriberto regresaba de ver a su novia. A esa hora ya no había nadie en la calle, así que caminaba despacio con dirección a la casa de sus padres. Era joven, tendría alrededor de 20 años de edad, y comenzaba a saborear las dulces mieles del amor. En aquellos años no había alumbrado público, pero él veía muy bien el camino porque el cielo estaba despejado, y había una preciosa luna llena. Debía atravesar una avenida larga de al menos 1 kilómetro para llegar a su casa. A esa hora solo se escuchaba cómo corría con fuerza el río, pues unas horas antes había llovido. Más adelante, y dudando un poco de lo que veía, se dio cuenta que estaba parada una mujer vestida de blanco a la orilla del río. No se le veía el rostro, porque estaba de espaldas. Heriberto se sorprendió que a esa hora estuviera una mujer sola, y queriendo verse caballeroso, se acercó a ella y le preguntó: Señorita, ¿qué hace usted aquí solita? Pero no recibió respuesta. Se acercó más, y cuando estaba a unos cuantos pasos de ella, la misteriosa mujer volteó
y él se espantó, pues descubrió que tenía el rostro desfigurado. Ella lanzó un desgarrador grito y lo atrapó de un brazo. Heriberto forcejeó con ella y de la fuerte impresión cayó desmayado. A la mañana siguiente, y cuando Heriberto recobró el conocimiento, se dio cuenta que estaba acostado en su cama, con la misma ropa que llevaba la noche anterior. Unas personas que pasaron por ahí en la mañana lo descubrieron acostado a un lado del río y en un acto de generosidad lo llevaron a su casa creyendo que estaba perdido por el alcohol. Su padre lo regañó severamente. Le dijo que no le permitiría llevar ese estilo de vida, pero el chico se defendió diciendo que se había desmayado por el susto que le dio toparse con la Llorona. No le creyeron, pero él aprendió su lección. Algo similar vivió Gonzalo a principios de los años 80 en un campo cercano al sitio donde Heriberto tuvo su encuentro con la Llorona. Era viernes, alrededor de las 11 de la noche. Gonzalo había tomado unas cervezas en una cantina después de una ardua semana de trabajo. Se dirigía a su hogar. A la distancia vio que caminaba una mujer a paso lento. Traía un vestido blanco entallado a su cuerpo. Tenía el cabello largo, oscuro, pero no se le veía el rostro, pues estaba de espaldas. Gonzalo no lo pensó dos veces y comenzó a seguirla, diciéndole algunas vulgaridades. Pero qué buena estás, mamacita. Voltea, amiga. La mujer no reaccionó a las palabras de Gonzalo y siguió caminando. El hombre, en un arranque de coraje al sentirse ignorado, tomó del brazo a la chica y la volteó hacia él. Fue cuando descubrió que ella tenía la cabeza de caballo. De la impresión, Gonzalo cayó al suelo aterrado. Como pudo se levantó y echó a correr sin detenerse hasta llegar a su casa. Del campo donde ocurrieron los hechos ya no queda nada, pues varios años después fue comprado al municipio para construir unas bodegas, así como un centro comercial. Recuerdo que cuando era niño e iba de día de campo con mis hermanos y mis primos a este lugar, sentíamos algo de temor al recordar esta historia que nos habían contado. Por eso procurábamos regresar antes de que oscureciera. La Llorona no sé qué aspecto tenga. Los reportes que han hecho de ella han sido variados. Algunas personas comentan que se le ve flotando sobre los ríos, otros que camina a la orilla. También se ha dicho que no grita el clásico "ay mis hijos". Otros afirman sí haber escuchado estas palabras. Esto lo comento por el siguiente caso, que cuando lo escuché me dejó con la carne de gallina, y por una sencilla razón. Ocurrió atrás de mi casa. Pero ¿quieres conocer esta historia? Te invito a que no te la pierdas el próximo martes. Este relato ha sido sacado del libro Relatos de Terror para una Noche de Lluvia, escrito por el periodista Juan Antonio Amezcua Castillo, alias John Misterio. Si quieres adquirir este ejemplar, escríbenos a Facebook, Los Amigos de John Misterio. Si te gustó este video, dale like, comenta y compártelo en tus redes sociales. Esto es de gran ayuda para que el canal de John Misterio siga creciendo y llegue a más personas. Por tu atención, muchas gracias. Las apariciones del Charro Negro. Nunca supe su nombre, pero el Charro Negro era un hombre robusto, alto, moreno claro y siempre vestía como un charro. Traía un sombrero de esos redondos de 2 pedradas y en sus botas tintineaban sendas espuelas de plata que refulgían con la luz del sol. Acostumbraba a ir los domingos por la tarde a la plaza pública municipal. Ahí cantaba a capela y hacía resonar su látigo sobre el pavimento. Algunos murmuraban a sus espaldas que estaba loco y disimulaban sus risas, no fuera que los descubrieran, y entonces sí, se las vieran con un loco furioso. Decían que su locura le había venido de una vivencia traumática cuando aún era muy joven, que una tarde que volvía de reparar la cerca del rancho en donde trabajaba como caporal, su caballo, un manso retinto, comenzó a parar las orejas, pues había advertido algo fuera de lo común metros más adelante.
Un pequeño bulto fue tomando forma según se acercaba. Era un canasto que dejaba asomar unas cobijas. El palomo, que así se le llamaba el noble animal, comenzó a temblar y a corcovear un poco. Luego se rehusó a seguir avanzando. Su jinete descendió, lo ató a un árbol cercano y avanzó los pocos metros que lo separaban de lo que resultó ser un hermoso bebé que tendría, según su apariencia, solo algunos meses de haber nacido. Estaba envuelto en una fina cobija blanca con rayas gruesas de color azul marino. Tomó a la criatura en sus brazos mientras se preguntaba qué madre desnaturalizada habría tenido la sangre tan fría como para abandonarla. Tenía la piel muy blanca, los ojos muy azules, regordete. Pesaba, según sus cálculos, quizá un poco más de 5 kilos. Se encaminó con el bebé a su caballo, y cuando se iba acercando, el animal comenzó a relinchar, a pararse en los 2 cuartos traseros y a lanzar coces a diestra y siniestra. Trató de calmarlo, pero fue inútil. Al ver que no conseguía nada, decidió sentarse un momento sobre una gruesa rama de un árbol que descendía hasta casi llegar al suelo. Notó que conforme se alejaba con su carga a cuestas, el noble animal se iba tranquilizando. «Vaya que está raro el palomo», dijo en voz alta el caporal. Luego prosiguió. «Parece que no le caíste bien, amiguito. Pero ¿en dónde diablos estará tu madre?» El caporal comenzó a hacerle cariños al bebé hasta que éste comenzó a reír. «No entiendo palabra. ¿Cómo es que te dejaron abandonado? Tan precioso, tan gracioso», decía el hombre cuando pasó algo extraño. El rostro del niño se puso serio y de su pequeña boca salió de pronto una voz horrible cavernosa. «Y también tengo dientitos». Su pequeño rostro se había transfigurado para entonces. Los ojos se le tornaron rojos y de sus pequeños labios se asomaban 2 grandes colmillos. Babeaba una sustancia verdosa. «¡Sagrado corazón de Jesús!», gritó el caporal, mientras arrojaba con fuerza y lejos de sí aquella horrible figura. Con los nervios destrozados subió rápidamente a su caballo y se alejó a todo galope de aquel sitio. Cuando llegó al rancho y bajó de su corcel, ya decía esa clase de incoherencias que lo caracterizaría tiempo después. Tuvo un exceso de fiebre que lo postró por 3 días en la cama. Se recuperó de la fiebre, pero no de su locura. Con sus propias manos hizo una desviación del camino antes de que los despidieran. Cercó el acceso a aquel sitio donde había tenido lugar el suceso paranormal y colgó un letrero que decía: «Prohibido el paso. Tome su ruta a la derecha. Camino inservible». Aseguran que ha habido personas que, ignorando el letrero, se han internado por ese camino y que luego han salido de ahí listos para ingresar al manicomio, diciendo no se sabe qué clase de incoherencias. Algo así como una especie de rumor, leyenda o mito, algo así como un asunto escabroso de un bebé abandonado.